El heredero aprendió ya. En Radio Bilbao, ¿cómo estás, Pepe? Es que las migraciones, no sé, ¿cómo no se cansan? Son muy atléticos. Pues al paso que vamos, no te digo yo. Una aptitud dialéctica nada despreciable que le parece lamentable que algunas personas escriban ciertas cosas. Bueno, tranquilos, que lo bueno empieza. Las horas más calientes de la radio española. Más que en 2012 de ellas, Teresa Pascual. Millones de españoles sintonizan cada día una emisora de radio y otros muchos navegan por el dial en busca del programa más interesante. No hay minuto de oro en este medio que no es tan esclavo de las audiencias como la televisión. La radio en España es la historia de una fidelidad y de una pasión compartida por distintas generaciones a lo largo de 90 años. Yo creo que la gente no es consciente de lo que significa la radio en España y me parece que es paradigmático. No creo que ocurra en ningún país, desde luego no en Estados Unidos, ¿no? O sea, pensar que un programa de fin de semana puede tener 2 millones de oyentes, que un programa de lunes a viernes puede tener 3 millones de oyentes en un país en el que vivimos los que vivimos, ¿no? Y tú piensas que si del total de la población eliminas pues a la gente de menos de 20 años, que no es aficionada a la radio generalista todavía, significa que casi toda la gente que pasea por la calle en cualquier momento ha escuchado la radio ese día, ¿no? No tanto, pero casi. Tiene una presencia en la sociedad española que es inigualable en ningún otro país. Yo tengo la sensación de que la radio está en el mejor de los lugares posibles, porque así como otros medios han sufrido la irrupción de Internet, de algo tan potente como es Internet, la radio se ha aliado perfectamente con ella, con la red, y nos ha permitido, primero, tener un público potencial inmenso, es decir, el poder de la radio. La radio llega ahora a todos los lugares del planeta donde esté Internet, que eso era algo impensable hace unos años. Y después te permite algo que es maravilloso, al menos para mí, que es recuperar tu programa, tus programas o las secciones de tu programa favorito en el momento en que quieras. Las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, todo forma parte de una juventud que viene avasallando. Y nosotros fuimos de los primeros en incorporar las redes sociales de tal manera que los mensajes de día, por ejemplo, para mí, son una de las partes más importantes de Tiempo de Juego. Los mensajes de los oyentes. Y no veas tú qué imaginación más maravillosa tiene y cómo nos ayudan los oyentes a hacer un buen programa. El profesional de la radio no tiene la urgencia de la medición de audiencia diaria que tiene el profesional de la televisión, que acaba un programa y ya está esperando a que le digan en qué minuto ha habido más espectadores y en qué minuto ha bajado la audiencia. En la radio la autocrítica no viene dada tanto por la audiencia diaria, porque no conocemos el dato, sino por la sensación de que lo que estás haciendo está bien. Si tú tienes la sensación de que lo que estás haciendo no está bien, la autocrítica es feroz. Estamos acomodados, estamos muy acomodados en la radio. Yo creo que estamos escasos no de ideas, sino de ganas de poner ideas en práctica, ¿no? Somos muy de hablar del medio, los del medio, y de discutir entre nosotros de por dónde vamos, pues de dónde venimos, cómo será el futuro, pero luego pones la radio y hacemos casi todos programas muy parecidos. Yo tengo la impresión de que la radio que yo me he encontrado ahora es la misma que se hacía hace 20 años aproximadamente, ¿no? Yo creo que la incorporación de las tertulias a la radio fue la última gran revolución del medio. La aparición de determinados púlpitos ideológicos, ¿sabes? Bueno, pues también tiene ya 18 o 20 años y desde entonces no ha pasado nada. ¿Qué podemos hacer los que hacemos radio? Bueno, pues hacer más de lo mismo, pensando en que así seguiremos estando donde estamos. Yo creo que eso es una traición al sentido común. A mí me parece que la radio tiene que evolucionar y tiene que hacerlo. Lo que yo creo que les impide un poco evolucionar es el miedo a una caída de audiencia o al qué dirán. Por ejemplo, en los años 90 pues apareció, por ejemplo, Sardá, que hacía un personaje que era el señor Casamayor, pero a día de hoy ¿alguien probaría un programa que tuviera esos ingredientes? La respuesta es que seguramente no. El triunfo de la radio de actualidad nos ha llevado a obsesionarnos con la actualidad. Entonces da la impresión de que a todas horas tenemos que hacer programas vinculados a la actualidad. Y la radio tiene 1000 géneros distintos, que muchos de ellos no están vinculados a la actualidad. Y yo creo que los oyentes incluso agradecen que no estén vinculados a la actualidad, porque eso hace que no suene igual el programa que haces a una hora que el que haces a la hora siguiente, ¿no?
Ese exceso de palabrería, digamos que a veces nos pierde, ¿no? Porque es verdad, molestan mucho en la radio generalista los silencios, por supuesto, en la radio en general, pero también un disco entero parece que estás perdiendo el tiempo y no hay que dejar aire para la música. Deberíamos, yo sobre todo, dejar más aire para la música porque la música es necesaria y sobre todo ayuda mucho a que un programa sea fluido, ¿no? La radio es el sonido de lo que está pasando, de la vida. Y la vida es múltiple, en la vida tiene que haber teatro. ¿Por qué no hay teatro en la radio? Sería una buena idea. ¿Por qué no hay novelas en la radio? Yo no digo telenovelas como radionovelas como Ama Rosa o aquello que tuvieron su momento y ahora no, seguramente no es momento para eso. Pero una novela bien hecha por capítulos en la radio, yo creo que sería un bombazo. Hablas tú, por ejemplo, o si hablamos del teatro en la radio, ¿no? A mí me parece maravilloso el teatro en la radio y yo escucho cómo se hacía antes y son fantásticos y yo ahora mismo estoy haciendo teatro en la radio con un tipo que es seguramente el mejor guionista de cine que hay en este país, que es Juan Cabestany, que tiene mi edad. No voy a decir que es joven porque entonces no es demasiado joven, ¿no? Pero bueno, que es una generación nueva, no es una generación de radio antigua. Y los actores son jóvenes y el resultado es muy fresco y la gente lo oye y dice, anda, teatro en la radio. Yo no estoy inventando nada, sencillamente estoy recuperando algo que estaba en desuso, ¿no? La radio generalista es hoy una radio de muchas palabras y pocos silencios, de más certezas que dudas, de largas conversaciones sobre política y poco lugar para la música. Pero la radio es también cercanía, encuentro, pasión y el bosque encantado de las voces amigas. Los tertulianos me admiran. Sacan un tema de política, ¡pum!, hablan perfectamente. Sacas un tema médico, que es un tema complicado, que a lo mejor solo saben los médicos, también hablan de los médicos. Sacas un tema de economía y son todos expertos en economía, que a lo mejor algunos lo son, como lo mismo que la medicina. Sacas un tema de la calle, un tema de vida social, y son especialistas en psicología, en psicoanálisis, en todo. Me admira muchísimo. Hay muchos muy preparados, pero también hay otros que no están tan preparados. Entonces hemos ido a unos formatos de programas muy largos que a mí no me convencen. Y hago uno de 4 horas, pero yo soy muy de programa corto. Me gustan los programas cortos y muy trabajados. Pero estamos en otro momento de todo tipo, también de recursos y de producto. Entonces los programas largos hay que dotarlos de contenido durante muchos minutos y a ser posible sin que el presupuesto se dispare, ¿no? Y ese es un terreno muy abonado para la tertulia, que es un género fantástico, ¿eh? Que es un género terriblemente radiofónico, pero del que yo creo que estamos abusando. El problema está en que las audiencias se dan por programas y cuanto más grande es un programa, cuanto más dura un programa, mayor es la audiencia acumulada. De manera que pueden vender que tienen mucha más audiencia. De manera que lo que hacen es ampliar horas los programas. Y el problema no es cómo de largo es un programa, sino lo que metes en un programa. Se busca que un mismo locutor que tenga gancho haga muchas horas de programa, pero se cuida menos el contenido de esos programas. Y ese es el problema de los grandes magazines. Hubo un tiempo en que los programas importantes tenían guionistas, en plural, guionistas, que no tenían por qué ser periodistas. Tenían que ser personas que escribían muy, muy bien. Y que luego quien tenía la suerte de contar con esa materia prima, a poco oficio que tuviera, pues con un buen texto y a poca buena voz que tengas y que lo sepas colocar, te sale unos minutos de radio magníficos, ¿no? Y ahora no tenemos guionistas. Tú sabes, cualquier persona que ha trabajado en la radio lo sabe, que si un oyente te está escuchando en su coche, cuando llega a su casa y aparca, por muy importante que sea lo que tú estás contando y por muy bien que lo estés contando, hay un 99% de posibilidades de que el ciudadano aparque, apague la radio y se vaya a su casa. Eso es así. Pero no lo tienes que pensar. Tienes que pensar que eres el 1% de cuando el ciudadano llega a su casa, aparca su coche y espera unos minutos hasta que tú has terminado para apagar la radio y salir. Es una idea rara esta de escuchar la radio en el coche y no querer salir del coche hasta que ha acabado lo que te gusta, porque alguna vez aparcas y te sientes muy bien porque dices, ahora estoy en el coche escuchando el final de esta entrevista que tanto me está interesando. Y van pasando los conductores a tu lado mirándote con cara de esta boba no baja del coche y yo quiero saber si entra o sale para aparcar.
con lo cual acabas teniendo ahí unos follones impresionantes. Sí. Es verdad, ¿eh? A mí alguna vez me van pasando, sale, que no salgo. No entienden qué hace, ellos no entienden qué haces tú dentro del coche, sin querer salir. Yo lo que sí creo que ha pasado en los últimos años es que se ha perdido un poco el respeto por la antena, ¿no? Yo escucho voces en antena de gente que no está preparada para estar en antena, ¿no? Y esto me duele. Yo cuando empecé y cuando empezó pues la gente de mi generación, pues tenías que trabajar mucho, tenías incluso que ir a clases de dicción o incluso a foniatras, ¿no? Para que te dejaran sentarte al micrófono y poder leer un titular, básicamente, ¿no? Yo creo que además viene una generación que ha salido en tropel de las universidades, de las múltiples facultades de periodismo que hay en España. Bueno, de toda esa ingente cantidad de compañeros nuevos que tenemos, les aseguro a los espectadores que hay un grupo numeroso de chicos y chicas con mucho talento, con ganas de hacer una radio muy diferente y mejor. Y por eso estoy convencido que el futuro de la radio no es un futuro oscuro. Es muy raro que se hable de radio en la radio. Se habla de televisión en la radio, se habla de televisión en la propia televisión, se habla de cine en la radio, en la televisión, pero nadie habla de radio ni en televisión ni en radio. Es un misterio. Tiempo, Evia. Bien. 90 años de historia escrita en el aire. Casi un siglo de vivencias, urgencias y palabras para pasar el rato. La radio entre la necesidad de innovar y la autocomplacencia.